Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Gutiérrez Jr. Chesai. Fernando Valdarena. Sisu Sumaki. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El infierno no es un escape, capítulo 21. A altas horas de la noche, Evan se encontró bebiendo en el bar del hotel. Serían las 2 o 3 de la madrugada, quizá. La verdad es que había dejado de contar después de su tercera botella de ginebra. Qué rico, pensó, algo que echaba de menos desde hacía tiempo. El ardor en la garganta, el calor que se acumulaba en su pecho, el agradable zumbido de sus pensamientos convirtiéndose poco a poco en papilla. Así era la vida. Solo él, un asiento acolchado, un vaso lleno y un bol de anacardos. Y. Bueno, supuso que la compañía tampoco estaba nada mal. Bueno, a ver si lo entiendo. Este tipo se llamaba Dwight. Dios mío, parece un soquete. Ángel Dust soltó una risita disimulada, golpeando la mesa con la mano. Arrastraba las palabras mientras se tambaleaba en el taburete. Llevaban un buen rato con esto, ¿verdad? Evan se encogió de hombros. No entiendo qué significa esa palabra, pero supongo que es un insulto, así que lo acepto. Dejando de lado los nombres tontos, ¿nos estabas contando qué pasó después? Intervino el gruñón camarero. Evan dio un sorbo a su bebida, dándose tiempo para retomar el rumbo. Bueno, lo seguí entre los arbustos. La pequeña comadreja pensó que podría darme largas, guiarme hasta un grupo de sus amigos y usarlos como cebo para escapar. Pero no funcionó tan bien como esperaba. Hizo un repentino gesto de agarre con la mano izquierda, imitando mal el cierre de una de sus trampas. Ángel Dust parecía un poco somnoliento mientras se acomodaba sobre el mostrador, con la cabeza apoyada en los brazos y los ojos entrecerrados, confundido. Espera, no lo entiendo. ¿Por qué los traicionaría así? ¿No nos dijiste, hace como 10 minutos, que era un líder, dispuesto a sacrificarse por cualquiera de sus amigos? Sí, al menos una versión de él, respondió Evan con misterio. Ángel lo miró con curiosidad, pero no insistió. De todas formas, Evan tampoco lo entendía mucho mejor. El asunto de los supervivientes en la niebla había sido un tema muy debatido entre sus colegas. Los más intelectuales habían planteado la hipótesis de que tenía algo que ver con la entidad, clones, líneas temporales personales, paradojas y demás, pero Evan admitía que no entendía absolutamente nada. Para él, los supervivientes eran como fractales, fragmentos de espejos rotos que reflejaban la misma imagen, pero desde diferentes ángulos. Un golpecito en el hombro lo sacó de sus cavilaciones. Miró a Ángel, que se frotaba el brazo con las manos, y se tragó la irritación. Maldita sea, la puta se estaba poniendo molesta otra vez. Debe ser divertida en las fiestas, dijo la araña con sarcasmo. Apuesto a que tienes 1.000.000 de historias como esa. Evan se soltó con cuidado del otro demonio y alejó su asiento un poco más antes de responder. No realmente. Después de un rato, todos empiezan a mimetizarse. Algunos más que otros. Resopló exhausto. Bueno, creo que ya es suficiente historia por esta noche. Se está haciendo tarde, tengo que cerrar el bar y no puedo hacerlo mientras ustedes dos, idiotas, me estén pisando los talones. Claro, gatita, ronroneó Ángel. Nos iremos de aquí en cuanto nos pases esa botella de whisky. Me ha estado haciendo ojitos desde que me senté. Llámame así otra vez, cabrón, gruñó el camarero, aunque le pasó la botella. Y ahora, lárgate de aquí, idiota. Ángel le arrebató la botella del agarre al demonio gato y escapó. Gracias, ciruela dulce. Muy bien. Evan se levantó del taburete con un gruñido, estirando los hombros. Se dirigió a la escalera, siguiendo a Ángel Dust, no sin antes volverse hacia por última vez. Buenas noches, gatita. Los mataré a ambos, ¿me oyen? No crean que no. Los gritos furiosos los expulsaron del salón, mientras él y Ángel reían a carcajadas. Un portazo se oyó en la puerta antes de que pudieran salir, pues la entrada se abrió de golpe. 3 figuras entraron. Podía reconocer fácilmente a Baggy y a Charlie, y parecían mucho más maltrechos de lo que los recordaba de esa mañana. La ropa estaba desgastada, sucia y desordenada, con el cansancio patente en sus rostros. Baggy parecía haberlo pasado peor. Tenía múltiples moretones y abrasiones en las piernas y los brazos, y su ropa estaba rota y quemada en algunas partes, y su cabello plateado era un desastre encrespado en la coronilla. Charlie, por otro lado, parecía haber corrido media maratón con tacones. Estaba sonrojada y jadeante.
Se le había soltado un poco el pelo de la coleta y ya estaba empapado de sudor, pegado a los lados de la cara. También tenía una mancha aceitosa que manchaba la parte delantera de su, por lo demás, impecable chaqueta roja. Sin embargo, la última persona hizo que Evan se detuviera en seco. Ese cabello color cereza oscuro lo reconocería en cualquier lugar. Sally pareció notar también la presencia de Evan desde el otro lado de la habitación al detenerse. Se miraron un minuto, sin atreverse a romper el contacto visual. Finalmente, Evan decidió dar el primer paso. Sally lo imitó y también comenzó a acercarse. Se detuvieron a poca distancia el uno del otro. Todos se quedaron paralizados mientras la sala se sumía en un tenso silencio. Evan pudo ver la mirada ligeramente preocupada de Charlie por el rabillo del ojo. Sus labios se curvaron hacia arriba al verlo por un instante, luego volvieron a bajar. «Sally», comenzó Evan. «Evan», respondió ella con voz clara y neutral. Él asintió y se tomó un segundo para observarla con más atención. Observó el patrón monocromático y arremolinado de sus ojos, notando el aceite que goteaba de sus cuencas como lágrimas. La ropa era toda en blanco y negro, una mezcla de lo familiar y lo desconocido. La chaqueta era nueva, por ejemplo, y, por supuesto, no llevaba zapatos. Era una mirada extraña. Despojada de todo color excepto del cabello, la hacía parecer irreal. Como una parodia oscura de un personaje de una de esas películas mudas. Tenía las manos apretadas, los dedos rozando la tela de su falda, pero sus ojos permanecían firmes mientras lo miraban directamente. Le tenía aprensión, pero no miedo. Probablemente esperaba que la situación se tornara violenta. Sally y él nunca habían sido amigos. Dada su conexión con Philip, eran bastante amigables cuando la situación lo requería, pero solos, las cosas siempre podían salir mal. Él sollozó. «Estás fatal». Bajó la mirada un instante. «Me siento fatal», murmuró. Volvió a levantarla, observándolo de arriba a abajo. «Hueles a borracho». «Estoy borracho», fue su respuesta. «¿Qué clase?», espetó ella. Volvieron a sumirse en un silencio incómodo. Por suerte, Baggy lo sacó del atolladero con un gruñido cansado. «Estoy demasiado cansada para estas tonterías. Nos vamos a la cama, así que si van a empezar a pelearse, mejor acaben de una vez. Si no, al menos esperen a que sea una hora normal». Y sin decir nada más, agarró a Charlie del brazo y desaparecieron rápidamente por las escaleras. Eso solo dejó a Husky Angel Dust a un lado, intentando no parecer demasiado curiosos sobre lo que fuera que sucediera. Evan los despidió con un gesto de la mano, y, vacilantes, captaron la indirecta y decidieron largarse también. Una vez resuelto eso, Evan se volvió hacia Sally con los brazos cruzados. «Bueno, estamos solos ahora. Sé que tienes algo más que decirme, cariño, así que dilo ya. Veo que eres tan directo como siempre». «No, no puedo decir que lo haya echado de menos», suspiró. «Philip está aquí, ¿verdad?» «Está dormido», dijo Sally encogiéndose. Por una vez, sus rasgos se transformaron en culpa y vergüenza. Sinceramente, fue agradable ver toda su gama de emociones expuestas, finalmente libre de esa estúpida funda de almohada que casi nunca se quitaba. A pesar de su aspecto culpable, continuó. «Necesito tu ayuda, Evan». «Con él». Evan se burló. «¿Para qué?» «¿Sabes para qué?» No puedo entrar aquí así, como si nada. Necesito hablar con él primero». «Bueno, habla con él entonces», lo fulminó con la mirada, molesta. Él levantó las manos en un gesto apaciguador. «Lo digo en serio. Son amigos, Sally, no podrían». Evan hizo un gesto vago con la mano derecha, indicando que subieran las escaleras. «¿Y qué le voy a decir?» «Yo, no, hace años que no nos vemos, no después de... ¿Después de que lo dejaste?», añadió Evan. Sally solo le dirigió una mirada fría. «No hice nada parecido, ni siquiera salimos. Y sin duda fue lo mejor». Evan se rió entre dientes, aunque le faltaba humor. «Sí, sigues diciéndote eso a ti mismo». Sally hizo una pausa y sus ojos se volvieron duros como piedras. «¿Y qué se supone que significa eso?» «Significa lo que significa», respondió. «Sabes que nunca se olvidó de ti». Había un temblor en su voz, aunque fingió que las palabras no la afectaban. «Bueno, debería haberlo hecho. No merezco todas estas molestias». «No creo que él lo vea así». «Pues sí. Estamos destrozados, Evan», gritó, con la voz temblorosa por la emoción. «Estoy destrozada. Toda mi vida, lo único que he sabido hacer es herir a quienes me rodean. Mis padres, mi hermana, mi marido, mis pacientes, mis compañeros, los supervivientes. No puedo seguir haciéndolo.
No a él, Philip no se merece eso. A Evan le tomó un momento procesar las palabras, pero luego asintió. Bien. Esto es lo que le dirás. ¿Querías mi consejo? Pues basta de tonterías. Subirás esas escaleras ahora mismo y le dirás exactamente lo mismo que me acabas de decir a mí. Sin excusas, sabes que se lo merece. Pero, Evan la interrumpió, lo entenderá. Ten fe en él al menos, si no en mí. Esas palabras parecieron quitarle toda la fuerza. Se desplomó ante sus ojos, con los hombros caídos y los brazos flácidos a los costados. Se acercó a la barra y se sentó para estabilizarse. Evan decidió que era mejor hacerle compañía. Usk, convenientemente, había olvidado cerrar del todo el mueble bar, así que Evan tuvo vía libre para ir tras la barra y coger una bebida y un par de copas. Se decidió por un licor de frutas, en lugar de preguntarle a ella. A las chicas les gustaban las bebidas frutales, ¿verdad? Sirvió 1 o 2 dedos en cada copa, los tomó y salió. Evan le entregó la bebida, que ella tomó con un silencioso gracias, y luego se sentó a su lado. Permanecieron en silencio un par de minutos, bebiendo a sorbos. Pamplemousse. Uf. No era para nada agradable, pero era mejor que estar sola ahora mismo. Finalmente, Evan decidió romper el hechizo con una pregunta. ¿Por qué estás aquí, Sally? Sally bajó la cabeza. Parecía pensativa y cansada. No sé. Fue una idea estúpida. ¿De verdad? Lo miró, un poco confundida. La sonrisa torcida de Evan se ensanchó imperceptiblemente al verlo. Fue la princesita quien te trajo aquí, ¿verdad? ¿Te dio todo el equipo? Sally se quedó pensativa por un segundo. ¿La rubia? Sí, lo hizo. Fue inspiradora. No te hagas el tonto, te convenció, ¿de acuerdo? No habría otra forma de sacarte de esos agujeros oscuros y húmedos en los que siempre te gusta enconarte. ¡Qué barbaridad! Le espetó. Bruja. Replicó con voz entrecortada. Se miraron furiosos un segundo y luego se rieron juntos. Sally suspiró. No sé qué pensar. ¿Redención? Reprimió una carcajada. Todo suena tan tonto, y aún así me gusta. ¿Qué opinas? No le doy mucha importancia. Llámame escéptico, pero esa chica me parece delirante. Claro que nunca me han gustado esos idealistas. Solo estoy aquí por la comida gratis y la bebida. ¿Y Philip? Está totalmente de acuerdo. Sally murmuró. No me sorprende. Evan la miró de reojo. Ya sabes cómo es, Max también está aquí, por cierto, evadió. El cri. Pero no terminó la palabra, sino que se aclaró la garganta con una tos. ¿De verdad? Debes estar feliz por eso. Hizo un gesto regular con la mano. Es un trabajo en progreso, admitió. Las cosas con Max iban bien. No había peleas inminentes, lo cual era bueno, pero empezaba a sentir que la distancia entre ellos crecía. Evan había pensado, quizás ingenuamente, que Max vendría a molestarlo tarde o temprano, al menos después de que se aburriera de la caja de colores, pero no fue así. Desde su primer encuentro, apenas se habían hablado, y el chico había empezado a seguir a los demás residentes del hotel como un cachorro perdido. Incluso le había cogido cariño a esa chica ruda, Baggie, algo que Evan aún no sabía cómo sentir. Con ese chico siempre es así, dijo Sally, aunque con cierta amabilidad. Él gruñó en señal de acuerdo. Bueno, ya basta de perder el tiempo. Sally resopló. Sí, supongo que sí. Dejó su vaso en la barra y se apartó. Lo miró con una leve sonrisa. No puedo creer que esté a punto de decir esto, pero, gracias, Evan. Él rió entre dientes con sarcasmo mientras la seguía fuera del salón y subía las escaleras. No me des las gracias todavía, disfrutaré viéndote retorcerte. Coño. Bruja. El infierno no es un escape, capítulo 22. Las noches siempre eran tranquilas allí abajo. Era extraño afirmar que el infierno pudiera considerarse tranquilo, pero era cierto. Philip siempre había detestado el silencio, sobre todo en la niebla. Ese silencio frío y artificial que impregnaba todo el reino, denso y empalagoso como el alquitrán que se desliza por la garganta, completamente desprovisto de vida o incluso de verdadera sustancia. Como si se hubiera quedado sordo de repente e irremediablemente. Y aquí. Era un silencio muy diferente, no definido por la ausencia de sonido, sino por su sutileza. El susurro de las cortinas ondeando bajo la brisa fresca que entraba por su balcón abierto. El leve crujido y el estallido de una vela encendida, posada junto a él en su escritorio, proporcionaban una iluminación más tenue e íntima. El susurro de un bolígrafo deslizándose sobre las hojas de papel mientras escribía.
Era el tipo de silencio que solo los hombres solitarios experimentan en noches de insomnio. Noches como estas siempre dejaban a Philip pensativo. Cuando estaba pensativo, necesitaba papel para escribir. Como las palabras habían salido de su boca por completo, esta era su única manera de materializarlas. La falta de materiales para escribir había hecho que este hábito fuera difícil de mantener en la niebla, y no por primera vez se maravilló de la facilidad con la que se le había proporcionado allí. La gente había sido sorprendentemente amable con él allí, y eso le hacía sentir de una forma muy extraña. No se dejaba engañar, sin importar lo que Evan pensara o dijera. Conocía la maldad en el mundo, la reconocía al verla. Sin embargo, a diferencia de su antiguo amigo, también conocía la dulzura. Aquello hacía que los momentos oscuros fueran aún más amargos por su ausencia, pero le hacía apreciar más profundamente el bien. Este lugar no era bueno. Pero era suficiente, por ahora. ¿Por qué se le escapaba tanto el sueño entonces? Para esta noche, no había ninguna razón real. Las pesadillas eran sorprendentemente escasas últimamente. La mayoría de las noches eran solo recuerdos. Agridulces, algunos más que otros, pero Philip los atesoraba todos de todos modos. Eran la prueba de que realmente estaba vivo de nuevo. Bueno, no vivo de verdad. Era un demonio, después de todo. Ese era otro tema aparte que aún no había tenido tiempo de desentrañar. Pero tendría tiempo. Ahora tenía todo el tiempo. Llamaron a la puerta. El repentino sonido tomó a Philip tan desprevenido que se quedó paralizado, con la mente completamente paralizada. Otro golpe, un poco más impaciente, llegó. Con un suspiro de frustración, se levantó lentamente de la silla de su escritorio y se arrastró hasta la puerta. La abrió apenas lo suficiente para ver quién estaba detrás. Evan estaba allí de pie, bajo la tenue luz de la farola del pasillo, con sus rasgos macizos proyectados en sombras severas. A pesar de su semblante estoico, Philip notó que parecía agitado, con los hombros tensos, las manos bajo las axilas y el pie izquierdo golpeando la alfombra a un ritmo irregular. Con Evan, siempre eran las pequeñas cosas. Solo había que saber dónde buscar. «Alguien quiere verte», dijo el hombre mayor, haciéndose a un lado. Y aquí, Philip cometió un grave error, pues al abrir la puerta del todo, no se dio cuenta de que quedaría totalmente expuesto a la nueva presencia en el pasillo. La visión le hizo vacilar, como una cinta VHS destrozada por un reproductor defectuoso. Una mata de pelo rojo cereza fue todo lo que pudo procesar antes de cerrar la puerta de golpe por reflejo. Parpadeó un par de veces, respiró hondo para tranquilizarse y volvió a abrir la puerta para confirmar que no era una alucinación. No, ella seguía allí. Intentó cerrar la puerta de nuevo, pero Evan lo detuvo con una de sus manos carnosas y los empujó dentro de la habitación. Apreciaría mucho más el sketch cómico si no fueran las 3 de la madrugada. Evan suspiró profundamente y le dio una palmada en el hombro. Fuerte. Dice que viene a hablar contigo. ¿Le vas a dar la oportunidad o te vas a largar como un cobarde? Eso pareció surtir el efecto deseado, pues Philip parpadeó con aire de buey y asintió. Evan dio un paso más adentro y se agarró a una de las sillas del balcón. Eso le dio espacio a Sally para entrar también, con una mano posada suavemente en el marco de la puerta. Philip se tomó su tiempo para observarla, fijándose en cada detalle. Se veía muy distinta a como la recordaba. Su piel era completamente blanca, pálida, no como la de un cadáver, sino como la de la nieve recién caída. Lágrimas negras corrían por sus mejillas, como vetas de mármol oscuro. Sus ojos eran profundos y ojerosos, pero Philip podía perderse en los nuestros en esos fascinantes remolinos. Y aún así podía reconocerla por el contorno bien formado de su rostro y su cabello rojizo, largo y ondulante, como una cascada. Notó que ella también lo miraba, recorriendo con la mirada sus propios rasgos, con una expresión entre el alivio y la tristeza. Ambos se miraron fijamente a los ojos durante lo que parecieron horas antes de que los interrumpiera el carraspeo. Ya terminaron de mirarse con lujuria. «Tengo muchas ganas de dormir, así que adelante». Sally le dirigió la mirada más fulminante mientras decía, «¿Debes quedarte aquí?» Sí, de hecho. Cuando acepté darles esta pequeña audiencia, nunca dije que se lo pasarían bien sin supervisión. Imagínense, un hombre y una mujer solos. ¿De noche? ¿Lo que podrían estar haciendo? ¡Qué escándalo! Evan hizo un gesto exagerado de cubrirse la boquilla abierta de la máscara con la mano mientras hablaba. Sally se burló. «Sabes perfectamente que nada de eso va a pasar esta noche. Philip es un caballero, y a mi edad no necesito una acompañante». Pero eso solo hizo reír a Evan. «¿Quién dijo que la chaperona era para ti?»
Solo estoy aquí para proteger la inocencia de mi amiga, zorra pérfida. Oh, imbécil insufrible. Además, dije que disfrutaría viéndolos retorcerse. A los dos, así que, por favor, sigan, terminó Evan con un pequeño gesto de las manos. Sally lo miró con desaprobación, pero decidió no decir nada más. Philip también quiso replicar, pero como siempre, no le salieron las palabras, porque no tenía ninguna. Con un gruñido de frustración, se dirigió a su escritorio, tomó su pizarra y encendió la luz. Hecho esto, se dirigió a los pies de la cama y se sentó, dándole una palmadita a Sally para que se sentara. Ella dudó un segundo antes de acercarse. Sin embargo, ella no aceptó su oferta de sentarse a su lado. Philip intentó no parecer demasiado decepcionado mientras escribía hola en la pizarra. Hola, respondió Sally. Ha pasado un tiempo, ¿no? Philip asintió. Años, quizás. Un gemido bajo salió de su garganta. ¡Ay, Dios mío! Vine aquí con tantas cosas que quería decir y ahora, lo he olvidado todo. De repente estoy dudando, como una niña tonta. Está bien. Siempre me faltan las palabras. Intentó mirarla con consuelo, pero no sabía que también se traducía esa expresión sin boca. Sí, bueno. Sally empezó a mirar a su alrededor, intentando que no pareciera que estaba evadiendo la conversación. No lo conseguía. Es una habitación muy bonita. Espaciosa y bien amueblada. No es mío. Solo duermo aquí, respondió. Sí, bueno, repitió, con la mirada repentinamente muy interesada en las tablas del suelo. Un profundo gemido se escuchó desde el otro lado de la habitación, captando la atención de ambos. Evan se frotó la cara, como una máscara, con fastidio. Pensé que sería divertido verlo, pero ahora esto es simplemente triste, las palabras, Sally, las que me dijiste. Ya voy. Gritó Sally. Respiró hondo y enderezó los hombros. Bien, mira, Philip. Sé que hay algo entre nosotros. Tú lo sientes, y yo también. Es tan prometedor, tantas cosas hermosas y maravillosas que podrían suceder si simplemente lo permitimos, y eso me aterra. Philip volteó su tablero para empezar a escribir, pero Sally lo detuvo con una mano. Déjame terminar. Él la obedeció. He compartido mucho contigo sobre mi vida. El manicomio, por supuesto, pero también sobre mi familia y mi tiempo con Andrew. Hablé de él a menudo, quizás mucho más de lo debido, y sé que intentaste imitarlo. A tu manera, lo mejor que pudiste, dadas nuestras circunstancias. Y te agradezco por eso, sí, pero también por tu compañía. Por escucharme. Por los regalos, las bolsitas perfumadas, las baratijas, tu ración de comida. Por esos largos paseos, por ofrecerme un hombro cuando lo necesitaba. Por recordar que las margaritas son mi flor favorita y siempre intentar encontrar la manera de traerme un ramo, fueran reales o no. Por todos tus esfuerzos por traerme algo de felicidad, por ayudarme a recordar los mejores tiempos. Una risa etérea escapó de sus labios, húmeda y frágil. A Philip le rompió el corazón oír, y lo siento. Siento no poder corresponder a esos sentimientos. Sally negó con la cabeza, retrocediendo un paso con las manos en alto, apaciguándola. Ya no tiene absolutamente nada que ver con Andrew, te lo prometo. Apenas puedo recordar su rostro últimamente. Tengo miedo, Philip. De mí misma. La verdad es que no te conozco de nada. Sabes mucho de mí, cosas que te he contado, pero nunca pensé en preguntarte sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Estudiaste allí? ¿Dónde viviste? ¿Qué tipo de trabajo hacías? ¿Cuáles eran tus intereses, tus pasatiempos? Philip empezó a escribir sus respuestas, pero Sally no paraba de soltar preguntas, una tras otra, hasta que se convirtieron en docenas y Philip se quedó sin espacio en su pizarra. Se detuvo de repente, con la mirada fija en la pizarra. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre has sido tan amable, tan considerado, y yo, no lo soy. Soy horrible, de verdad. Solo parezco capaz de recibir y recibir, y recibir sin dar nada a cambio. Me pasó con Andrew, con el personal de Crotus Pren, y también con mis pacientes. Debes ver esto como lo que es. No es sano. No es para ti, y mucho menos para mí. Tienes que aceptarlo. Estamos destrozados, Philip. Personas destrozadas. Y por mucho que desees que no sea así, no podemos estar juntos. Mientras las palabras de Sally se desvanecían en lágrimas silenciosas, Philip se quedó allí sentado, pensando. Miró su pizarra y escribió, son ciertas. Tus palabras.
Esperó pacientemente a que Sally se recompusiera y leyera las palabras, pero no parecieron consolarla, pues se encogió de vergüenza. Escribió en el reverso y luego le dio la vuelta. Pero no tienen por qué ser así. No para siempre. Sally se quedó mirando las nuevas palabras, confundida. No entiendo. ¿Qué quieres decir? No me conoces. Pero quieres conocerme. Tus preguntas son la prueba. Sí. Lo hago. Continuó. ¿Te crees cobarde? No estoy de acuerdo. Aún así, crees, pero la gente puede cambiar. ¿Cómo? Siempre he sido así, no. Puedes aprender. Philip arqueó las cejas, insatisfecho con la respuesta. ¿Viniste por algo? No. Sus palabras parecieron robarle las suyas. Se levantó de la cama y caminó hacia ella. Démosle tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. No puedo prometer nada. Pero espero. Las cosas pueden mejorar. Cómo deseaba poder sonreírle, tranquilizarla. Y Nana siempre decía que tenía unos hoyuelos muy atractivos. Tendría que contentarse con solo una pequeña arruga en sus grandes ojos lechosos por ahora. No me rendiré. Puedo esperar. Soy un hombre muy paciente. Por ahora, me alegro de que estés aquí, y con eso la abrazó fuerte. Sally se inclinó hacia él, apretándole el abdomen con los brazos, aferrándose con todas sus fuerzas. Y si Philip la oyó llorar en ese momento, jamás se lo diría a nadie. Finalmente, se separaron y dieron un paso atrás torpemente. Philip se frotó el brazo, pero Sally sonreía, visiblemente aliviada. Por fin se había quitado un gran peso de encima. Philip decidió escribir una última palabra en su pizarra. ¿Amigos? Ella se rió. Sí. Amigos. El momento conmovedor no duró mucho, pues ambos fueron interrumpidos por un fuerte rugido proveniente del otro lado de la habitación. Miraron a Evan, sentado en su silla, cabizbajo. Estaba profundamente dormido, roncando. Sally carraspeó, ofendida por la imagen. Caramba, está cabreado. Imbécil incompetente. Philip no pudo evitar reír.